Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 24 de lo que va de la temporada. Ya los ejemplares de la primera carrera están saliendo en la pista principal para realizar el paseo preliminar. El 1, despampanante, Juan Figueredo, 59 kilos. El 3, Triunfo, Leonardo Jiménez, 52 kilos y medio. El número 4, Cuarajido, Hernando Portillo, 56 kilos. El 5, Fantasma, Marco Mesa, 54 kilos, 300 gramos. Y el 6, Strong Fury, Juan Román, 56 kilos. Arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta primera carrera arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta primera carrera arranca el P5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Están todos colocados. Largaron. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 3, Triunfo. Le toma cuerpo y media ventaja al 1, el Despampanante abierto se desempeña el 6, Strong Fury en la cuarta ubicación, el 4, Cuarajus y la remancha el 5, Fantasma. Los competidores que contaron los primeros metros de la prueba, el número 3, Triunfo, pequeña ventaja sobre el 6, Strong Fury, tercero se desempeña el 4, Cuarajus, cuarto expectante el 1, el Despampanante. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Triunfo, pequeña ventaja sobre el número 4, Cuarajus. Tercero se desempeña el participante número 1, el Despampanante. Descuente ya los últimos 300 metros para el disco número 3, Triunfo, pequeña ventaja sobre el número 1, el Despampanante, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 4, Cuarajus. Descuente ya los últimos 150 metros para el disco, domina fácil por dentro el número 1, el Despampanante. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, Triunfo. Tercero se desempeña el 4, Cuarajus. Últimos 50 metros de carrera, dan el 1, el Despampanante y Juan Figueredo. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 4, tercero 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primero el 1, el Despampanante. Segundo el 4, Cuarajú. Tercero el 3, Triunfo. Cuarto el 5, Fantasma. Quinto el 6, Strong Fury. Tiempo empleado por el ganador 50 segundos 34 centésimos, ganada por 3 cuerpos del segundo al tercero, 3 cuerpos y medio. Dividiéndose por ganador del 1, 6.200 guaraníes, Yavirita 1-4, 37.400 guaraníes. Trifecta 1-4-3, 14.400 guaraníes. Primer pase del pick 5, lo acertaron 447 boletos, su valor 22.400 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la primera carrera.
En esta segunda carrera arranca la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Están en la pista principal los competidores, las competidoras de la segunda carrera. Handicap inferior hembras, distancia 1000 metros. La número 1, Coronada Star, Marco Mesa, 54 kilos. La número 2, Magic Queen, Juan Figueredo, 59 kilos. La número 3, What the Knock, Juan Román, 57 kilos. La número 4, Año Special, Arnaldo Portillo, 56 kilos. La número 5, Joya Secreta, Nelson Díaz, 53 kilos y medio. Y la número 6, Secretísima Virtual, Javier Portillo, 56 kilos. Arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozos garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta segunda carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Arranca el PIC 4 en esta segunda carrera, 10.000 el costo, 3.500 pozo garantizado. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. En los tramos iniciales trata de enseñar el camino por el lado entre la pista del 2, Magic Queen, pequeña ventaja sobre la número 6, Secretísima Virtual, que rápidamente le presenta lucha a la puntera y asume el comando del lote. Estira cuerpo de ventaja sobre la número 2, Magic Queen. Tercera se desempeña la número 3, Watanok. Cuarta viene accionando el 5, Joya Secreta. En la quinta ubicación el 4, Special Sierra marcha el 1, Corona de Star. Las competidoras se están enfrentando la mitad del codo con la número 6, Secretísima Virtual. Dos cuerpos de ventaja sobre la número 2, Magic Queen. Tercera mejorando lo hace el 3, Watanok. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 6, Secretísima Virtual, pequeña ventaja sobre la número 2, Magic Queen, que va a su búsqueda. Tercera se desempeña la competidora número 3, Watanok. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. La número 6, Secretísima Virtual, pequeña ventaja sobre la número 2, Magic Queen, que va resueltamente en su búsqueda. Tercera se desempeña la número 3, Watanok. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco y continúa la lucha delantera por dentro de la número 6, Secretísima Virtual, por el centro de la pista el 2, Magic Queen. Pocos metros para el disco, domina por fuera el 2, Magic Queen y Juan Figueredo. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre la número 3, tercero el 6 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 2, Magic Queen. Segunda la número 3, Guadanoc. Tercera la número 6, Secretísima Virtual. Cuarta la número 5, Joya Secreta. Quinta la número 1, Corona Star. Sexta la número 4, Mi Special. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 2 segundos, 36 centésimas, ganada por 2 cuerpos y medio. La segunda, la tercera, 3 cuartos de cuerpo. Dividiéndose por ganador del 2, 5.500 guaraníes. Llaverita 2-3, 50.000 guaraníes. Trifecta 2-3-6, 22.900 guaraníes. Duplo 1-2, 67 aciertos, 22.900 guaraníes. El primer pase de la apuesta PIC 4 le acertaron 200 boletos, valor de enganche 21.900 guaraníes. Segundo pase del PIC 5, acertaron 318 boletos, valor de enganche 31.400 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la segunda carrera. Está en pantalla la señal en vivo en directo del hipódromo de Belmont Park, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. No corren 11, 12 y 13, competencia sobre la distancia de 2.200 metros. Favorito se muestra el 5, La Mejana. Seguida en las apuestas por la número 4, Village Boys. Tercer jugada, la competidora número 10, American Sonja. 18 minutos se finalizan las apuestas.
En esta tercera carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta tercera carrera está en juego la AAA, 10.000, el costo de 1.500.000, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se van colocando los competidores en el hipódromo de Belmont Park. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se coloca el 10, American Sonja. Y largaron.
Sale a enseñar el camino al participante número 5, La Mejana, pequeña ventaja sobre la número 8, Big Beautiful, que rápidamente asume el comando de lote. Estira cuerpo de ventaja sobre la número 5, abierta se desempeña la competidora número 10, quedando en la cuarta ubicación entre ambas la participante número 6, Noir. En la quinta ubicación a 3 cuerpos por dentro se desempeña el 7, más atrás viene accionando el 2, luego el 9, 4, 1, se marcha el 3. Las competidoras ingresan en la recta por primera vez con la número 8, Big Beautiful, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre la número 10, American Sonja. En la tercera ubicación se desempeña 3 cuerpos por dentro la número 5, La Mejana. Al pescuezo por fuera viene ganando terreno la competidora número 6, Noir, quedando en la quinta ubicación el 7, más atrás el 2. Cruzan el disco por primera vez la número 8, 2 cuerpos de ventaja sobre la número 10. En la tercera ubicación expectante a 3 cuerpos y medio se desempeña la participante número 6, cuarta por dentro expectante lo hace el 5. En la quinta ubicación un cuerpo de este por fuera se desempeña el 2. En la sexta ubicación un cuerpo por el lado anterior de la pista lo hace la competidora número 7, quedando en la séptima ubicación por fuera el 9, a medio cuerpo de esta el 4, más atrás el 1, el 3 y la marcha el 1. Las competidoras ingresan en la recta opuesta sin variante, siempre la número 8, Big Beautiful, 3 cuerpos de ventaja sobre la número 10, American Sonja. En la tercera ubicación a 2 cuerpos mejorando lo viene haciendo la número 6, Noir. Cuarto un cuerpo lo hace la favorita, la número 5, La Mejana. En la quinta ubicación a un cuerpo mejorando lo viene haciendo la participante número 2, Beach Bone. Las participantes están ya en los últimos 1200 metros de carrera con la número 8, Big Beautiful, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 10 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación lo viene haciendo por fuera la número 6, cuarto mejorando rápidamente la competidora número 5, viene ganando colocaciones en el fondo. La participante número 2 más atrás el 7 y las competidoras de nuestra tercera carrera están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera por frente del número 8, su costado exterior 10, más abierto lo hace el 2. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco y continúa la lucha en la delantera. Por dentro el número 10, por fuera el número 2, entramos el 7. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera el 2, por abierto el 4, por dentro el 7. Pocos metros para el disco en una misma línea, 2 y 4, pocos metros para el disco. El 4 domina el pescuezo de ventaja sobre el 2, tercero 7. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera, primero el 4, Village Boys, segundo el 2, Beach Bond, tercero el 7, Alorin Angel, cuarto el 10, American Sonja. Tiempo empleado por la ganadora, 2 minutos 15 segundos 71 centésimas, ganada por el Pescuezo, la segunda, la tercera, 3/4 de cuerpo. Dividiéndose por el ganador del 4, vacante, llave simple 2442, 205.300 guaraníes. Duplo 2447, 134.700 guaraníes. Primera triple aceptaron 20 boletos, valor de enganche 93.700 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 4 aceptaron 41 boletos, su valor 106.700 guaraníes. Tercer pase de la apuesta PIC 5, 64 aciertos, 156.200 guaraníes. Su atención, por favor. Están saliendo a la pista principal 5 de los 10 productos que se subastarán mañana lunes aquí en el Jockey Club del Paraguay. 8 productos provenientes de la República Federativa del Brasil y 2 ejemplares criados en el prestigioso Aras JC. Excelente línea sanguínea que presentan estos productos, que serán sin dudas grandes protagonistas de la millonaria cartelera clásica 2026. Entre los padrillos tenemos a Courtier War Secretary, Gloria de Campeón, Pimpers Paradise, Goldie Kovic, Candyman, Rally Cry y los nacionales del Lara JC provenientes de The Wiz y Enigmatic King. Están en la pista los ejemplares 1, 2, 3, 4 y 6 del catálogo. Vamos a ir hablando rápidamente un poquito de ellos. El número 1 es Gran Candidato, un macho zaino nacido el 7 de agosto, hijo de Courtier y Tantini, Portimeo y Chelotla, Norelaflex y Precious Suka. Su padre, Courtier, un excelente padrillo en la República del Brasil, que ha dado innumerables ganadores como Fatjaskur, Dashinkur, Sijan Won, todos ejemplares ganadores de Grupo 1 en Brasil. Y aquí en nuestro medio tenemos a Celebration como representante de Courtier, ganadora de 4 carreras, incluso el Clásico 1000 Guineas, Batalla de Boquerón y Clásico Jockey Club para hembras. Su madre, Tantini, ganadora de 3 carreras en la Gavia y 7 colocaciones en tan solo 12 presentaciones. Es ganadora de Grupo 3 y tiene figuraciones también en Grupo 2. Gran Candidato es hermano de Doña Milda, ganadora en Uruguay en 3 presentaciones. El segundo producto que están observando es el número 2 del catálogo, Il Capitano, un macho alazán nacido el 9 de agosto del 2023. Él es hijo de War Secretary y By Roller por Gian Scalzeway, Joven Prime, Trempolino, Clausen Export. Su padre, War Secretary, es padre de los ganadores Grupo 2 de Arbet y es único también de los ganadores de Grupo 3, Big Blood, Inverso y Jolly Up. Excelente padrillo también proveniente de la línea de Warfront. Su madre, By Roller por Gian Scalzeway, es ganadora de 2 carreras en la Gavia y es madre de 3 ejemplares, todos ellos ganadores. Biamau, ganador de 2 carreras en la Gavia. Cagliostro, ganador de 2 carreras en Maroñas y cuarta en el Clásico Aras del Uruguay. Y de Venga, ganadora de 3 carreras en la Gavia y Taruma. El siguiente producto es la tordilla, la hembra Queen of Stamina,
La hija de Gloria de Campeón y Maui por Ski Jam y Almisca, Fast Gold y Rana. Su padre, Gloria de Campeón, es padre de más de 120 ganadores, de los que se destacan Ushuaia Ibiza, ganador Grupo 1, y Mestre de Iguazú, también ganador de Grupo 1. Ganadores de Grupo 2 como Energía Halo, Energía Hub, excelente línea sanguínea también que presenta la tordilla Queen of Stamina. Su madre, Maui, es ganadora a los 2 años en su debut en tan solo 4 actuaciones en Ciudad de Jardín. Es madre de Quincy, ganadora de 2 carreras en la Gavia, de Rapa Nui, ganadora en Gavia, de Mid Show, ganadora en Gavia, Twister, ganadora en Gavia y tercero en Gran Premio Sandpit de Grupo 3, y es hermana de Rocky Road, un ejemplar conocido por todos nosotros, ganador en Ciudad de Jardín y ganador de innumerables carreras aquí en nuestro medio. El número 4 del catálogo y es el macho alazán Flight to Paradise, nacido el 8 de septiembre, un hijo de Pimpers Paradise y Forasteria por Forestry, Dash of Love, Redator y Dalimum. Su padre es ganador de 7 carreras entre la Gavia y Ciudad de Jardín, incluso clásicos de Grupo 1 y Grupo 2, mientras que su madre, Forasteira, es ganadora de 3 carreras, 2 de ellas en Gavia y Cristal, y es madre de Flashback, ganadora en la Gavia a los 3 años, y hermana del crack Forester, invicto ejemplar, ganador de 3 carreras aquí en nuestro medio, ganador del Gran Derby de Asunción, el Clásico 2000 Guineas y el Clásico Polla de Potrillos. Tenemos entonces al hermano materno del crack Forester con el nombre Flight to Paradise, número 4 del catálogo. Y el número 6, que está en pistas, de nombre Always, un macho zaino nacido el 21 de septiembre. Él es hijo de Candyman y Rosebud por Putting It Back, Just the Way You Are, Will Even y One for the Road. Su padre, Candyman, un descendiente del sensacional Into Miskiev, ganador de 3 carreras a los 2 y 3 años con más de $200,000 en premios acumulados. Es padre de Mexican Wonder Boy, ganador de Grupo 1, y de Can He Storm, ganador de Grupo 2. Su madre, Rosebud, ganadora de 2 carreras en la Gavia, y la presente es su primera cría. Como verán, la línea sanguínea que presentan estos productos es realmente sensacional. Tenemos, como habíamos mencionado, al hermano de Rocky Road, al hermano de Forester, y también tenemos el hermano de Justina, que se van a estar subastando mañana lunes aquí en el Hipódromo de Asunción. No se pierda la gran oportunidad de contar con el crack de la próxima cartelera clásica 2026, que será millonaria como siempre. Están todos invitados mañana lunes, la gran cita, gran remate, 10 productos, generación 2023, aquí en el Jockey Club del Paraguay.
Están saliendo en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Prueba reservada para caballos de la tercera categoría, distancia 1200 metros. El 1 es Black Fax, Juan Figueredo, 56 kilos. El 2, El Pintón no correrá. El 3, Sortudo, Santiago Cabrera, 53 kilos, 800 gramos. El 4, Arielo, Arnaldo Portillo, 60 kilos. El 5, Amiguito, Marco Rivas, 54 kilos. Y el 6, Sanguinario Alcides Coronel, 55 kilos, 200 gramos. Arranca la triple B, 10.000 costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 6, Sanguinario. Le toma cuerpo de ventaja al número 1, Black Fact. Tercero se desempeña el 4, Arielo. Cuarto viene accionando el 3, Suertudo. Cierra marcha el 5, Amiguito. Es contado los primeros metros de la prueba el número 6, Sanguinario. Corre con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, Black Fact. Tercero se desempeña el 4, Arielo. Cuarto viene accionando el 5, Amiguito. Cierra marcha el 3, Suertudo. Los competidores están enfrentando el codo con el número 6, Sanguinario. Cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 4, Arielo, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación por dentro expectante se desempeña el 1, Black Fax. Más atrás viene accionando el 5, Amiguito. Cierra la marcha el 3, Suertudo. De los competidores de nuestra cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco por el centro de la pista. Número 4, Arielo. Por dentro, número 6, Sanguinario. En la tercera ubicación por fuera se desempeña el número 1, Black Fax. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Número 4, Arielo. Logra tirar cuerpo de ventaja ahora sobre el número 6, Sanguinario. Tercero se desempeña el 1, Black Fax. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Número 4, Arielo. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Sanguinario, que insiste por dentro. Tercero lo hace el 1, Black Fax. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina fácil el 4, Arielo, con Arnaldo Portillo. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Sanguinario. Tercero el 1 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 4 Arielo, segundo el 6 Sanguinario, tercero el número 1 Black Fax, cuarto el 3 Sortudo, quinto el 5 Amiguito. Tiempo empleado por el ganador, minuto 14 segundos 89 centésimos, ganada por varios cuerpos, segundo el tercero varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 6, 6.100 guaraníes, llave directa 6.1, 47.600 guaraníes. Trifecta 6.1.3, 13.900 guaraníes. Duplo 4.6, 2 aciertos, 154.000 guaraníes. Primera triple aceptaron 76 boletos, su valor 49.300 guaraníes. Segunda triple aceptaron 6 boletos, valor del enganche 312.500 guaraníes. Tercer pase de la apuesta PIC 4 lo aceptaron 14 boletos, su valor 312.500 guaraníes. Cuarto pase del PIC 5, 17 aciertos, 588.200 el valor del enganche. En los monitores, el desarrollo de la cuarta carrera.
Están en la pista principal las competidoras de la quinta carrera. Prueba reservada para las hembras del handicap superior, distancia 1000 metros. La número 1, Eternal Shanti, Juan Figueredo, 56 kilos. La número 2, Endiosada, Marcos Rivas, 53 kilos. La número 3, Muy Estratégica, Juan Román, 56 kilos. La número 4, Que Fantasía, Leonardo Jiménez, 56 kilos. Y la número 5, Espléndida, Arnaldo Portillo, 56 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino la competidora número 1, Eternal Shanty, pequeña ventaja sobre la número 3, muy estratégica que rápidamente empareja la línea del 1. Tercera se desempeña la competidora número 4, qué fantasía en la cuarta ubicación, la número 5, espléndida, más atrás la número 2, endiosada. Las competidoras están enfrentando el codo con la número 3, muy estratégica, cuerpo de ventaja sobre la número 1, Eternal Shanty. Tercera se desempeña la competidora número 4, qué fantasía en la cuarta ubicación, el 5, espléndida, cierra marcha el 2, endiosada. Y las competidoras de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 3, muy estratégica, intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 1, Eternal Shanty. Abierta se desempeña la competidora número 4, qué fantasía. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, la número 3, muy estratégica, tira 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 1, Eternal Shanty. Tercera se desempeña el 4, qué fantasía. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco, la número 3, muy estratégica, firme en la delantera, lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el 1, Eternal Shanty. Tercero el 4, pocos metros para el disco, la número 3, muy estratégica, de punta a punta con Juan Román, 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1, tercero el 4, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primera la número 3, muy estratégica. Segunda la número 1, Eternal Shanty. Tercera la número 4, que fantasía. Cuarta la número 5, Espléndida. Quinta la número 2, Endiosada. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 2 segundos 81 centésimos. Ganada por varios cuerpos. De la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 3, 19.800 guaraníes. Yavireta 3-1, 37.000 guaraníes. Trifeta 3-1-4, 38.800 guaraníes. Pick 5, que finalizaba 8 aciertos, 1 millón de guaraníes. Triple que finalizaba 2 aciertos, 750.000 guaraníes. Pick 4 que culminaba 5 aciertos, 700.000 guaraníes. Segunda triple, acertaron 22 boletos, valor de enganche 170.500 guaraníes. Y la primera triple, 39 aciertos, valor de enganche 48.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera. Prueba reservada para caballos de la quinta categoría, distancia 1300 metros. El 1, Eleven Reporter, Marco Mesa, 54 kilos. El 2, Robertiño César Mora, 53 kilos. El 3, Quinteto de Oro, Alcides Coronel, 55 kilos, 200 gramos. El 4 de Flash, Ronaldo Portillo, 56 kilos. El 5, Great Surprise, Marcos Rivas, 53 kilos. Y el 6, Escudo, Santiago Cabrera, 53 kilos y medio. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. En los tramos iniciales trata de el camino el 3 Quinteto de Oro. Le toma cuerpo y medio de ventaja al 1 Eleven Reporter. Tercero se desempeña el 4 de Flash. Cuarto viene sonando el 2 Robertinho. Más atrás el 5 Great Surprise. Cerrar marcha el 6 Escudo. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 3 Quinteto de Oro enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5 Great Surprise. Tercero se desempeña el número 6 Escudo. Cuarto viene sonando el 2 Robertinho pareado con el 4 de Flash. Cerrar marcha el 1 Eleven Reporter. Los competidores están enfrentando el codo con el número 3 Quinteto de Oro enseñando el camino. 3 cuerpos de ventaja sobre el 5 Great Surprise. Tercero se desempeña el 6 Escudo. En la cuarta ubicación mejorando el 2 Robertinho pareado con el 1 Eleven Reporter. Cierra marcha ahora el número 4 de Flash. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3 Quinteto de Oro. Intenta la disparada. Lo hace con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Great Surprise. Tercero se desempeña el competidor número 6, Escudo abierto en larga, atropellada, lo hace el 1, Eleven Reporter. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco número 3, Quinteto de Oro. Estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, Eleven Reporter. Tercero se desempeña el competidor número 5, Great Surprise. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina por el centro de la pista número 1, Eleven Reporter. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Quinteto de Oro. Tercero el 5, pocos metros para el disco 1, Eleven Reporter con Marco Mesa. Amplias ventajas sobre el número 3, tercero el 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 1, Eleven Reporter. Segundo el 3, Quinteto de Oro. Tercero el 5, Escudo. Cuarto el 2, Robertinho. Quinto el 6. Tercero el 5, Great Surprise. Cuarto el 2, Robertinho. Quinto el 6, Escudo. Sexto el 4 de Flash. Tiempo empleado por el ganador, minuto 23 segundos 29 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, 3 cuerpos. Dividendos. Espora ganador del 1, 7.400 guaraníes. Llave directa 1-3, 83.300 guaraníes. Trifecta 1-3-5, 160.000 guaraníes. Duplo 3-1, 30 aciertos, 40.400 guaraníes. Primera triple la han acertado 272 boletos. Su valor 97.000 guaraníes. Segunda triple la acertaron 10 boletos. Perdón, segunda triple acertaron 17 boletos. Valor de enganche 110.300 guaraníes. Tercera triple 10 boletos. Abona la suma de 303.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera.
Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el Hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Corren los 10 inscriptos, competencia sobre 1600 metros, en la pista de arena del Hipódromo de Santa Anita. Favorito es el número 7, Dayman, seguido en las apuestas momentáneamente por el 4. Mr. Pippins, tercer jugado se encuentra el 5. Flashy Fritz, 20 minutos y finalizan las apuestas. Está en juego el duplo, 20.000 el costo, Pozo garantizado 5 millones de guaraníes.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Cinco minutos y finalizan las apuestas. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se van colocando los competidores en el hipódromo de Santa Anita. 1600 metros la distancia. Pista arena. Se va colocando el 5. Flashy Fritz. Ingresa el 9. Convergence. Resta colocarse el 10. Liz Baby Boy. Gateras llenas. Largaron. Salen muy juntos. Trata de enseñar el camino al participante número 5, Flashy Fritz. Le toma cuerpo de ventaja al competidor número 3. En la tercera ubicación se desempeña el 2. Cuarto viene accionando por fuera el 8. En la quinta ubicación se desempeña el 4. Enfrentan el primer codo con el número 5 enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Threepwood. Tercero se desempeña medio cuerpo de el número 3, Petracos. Cuarto viene accionando a 4 cuerpos el participante número 8, Closing Time. En la quinta ubicación por dentro se desempeña el 4. Más atrás a cuerpo y medio de el 7. En la séptima ubicación a medio cuerpo lo hace por el lado exterior de la pista el 9. Más atrás el 1. Luego el 10 cierra marcha el 6. Los competidores contaron los primeros 400 metros en 22 segundos 74 centésimos. El número 5, Flashy Fritz, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Threepwood. Gana terreno rápidamente por dentro el número 7, Daymam, quedando en la cuarta ubicación expectante el número 3, Petracos. Quinto mejorando por el lado exterior de la pista, lo viene haciendo el competidor número 8, Closing Time. Los competidores están enfrentando ya el último codo, el número 5, Flashy Fritz. Corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, abierto, gana terreno. El participante número 8, quedando en la cuarta ubicación. El competidor número 2 gana terreno al fondo. El participante número 4 en la sexta ubicación se desempeña el número 9 y los competidores de nuestra séptima carrera están en la recta final. El número 5, Flashy Fritz, pequeña ventaja sobre el número 7, Dayman, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el 8, descuenta ya los últimos 200 metros de carrera. Va a haber lucha en la delantera por dentro, número 5 a su costado exterior, número 7. Tercero lo va a hacer 8, descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Cabeza a cabeza por dentro, 5 por fuera, 7, domina el 7 por fuera. Pocos metros para el disco, el 7, Dayman. 3/4 de cuerpo de ventaja sobre el 5, tercero el 8. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 7, Dayman. Segundo el 5, Flashy Fritz. Tercero el 8, Closing Time. Cuarto el 10, Liz Baby Boy. Tiempo empleado por el ganador, minuto 40 segundos 93 centésimos, ganada por 3 cuartos de cuerpo, el segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos es por ganador del 7, vacante, llave simple, 5775, 133.000 guaraníes. Apuesta duplo, 1-7, 10 aciertos, 43.400 guaraníes. La segunda triple la aceptaron 96 boletos, su valor 303.200 guaraníes. Triple que finalizaba 7 aciertos, 214.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera, prueba reservada para caballos de la sexta categoría. El 1, Tren Deluxe, Juan Figueredo, 56 kilos. El 2, Lacar, Juan Román, 56 kilos, 200 gramos. El 3, Negrón, Santiago Cabrera, 54 kilos. El 4, El Portal, César Mora, 56 kilos. El 5, Café Fuerte, Arnaldo Portillo, 56 kilos. El número 6, calificado, Javier Portillo, 55 kilos. Y el 7, Pain Runner, Marco Rivas, 56 kilos. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa. Tiene un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.800.000 guaraníes. La trifecta, 3.000 guaraníes el costo, 1.400.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada.
Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3, Negrón. Cabeza de ventaja sobre el 2, Lacar. Tercero se desempeña el competidor número 1, Dream Deluxe. Cuarto viene mencionando el 4, el Portal. En la quinta ubicación por fuera lo hace el 5, Café Fuerte. Más abierto el 6, calificado. Cierra marcha el 7, Penrunner. Los competidores comienzan a enfrentar el Codó. Con el número 2, Lacar. Cabeza de ventaja sobre el 3, Negrón. Tercero se desempeña el 6, calificado. Cuarto mejorando rápidamente lo hace el 7, Penrunner. En la quinta ubicación expectante el 4, el Portal. Quinto se desempeña el número 1, Drian Deluxe. Cierra marcha el 5, Café Fuerte. Los competidores en los últimos 600 metros, cabeza a cabeza por dentro del 2, por fuera el 3. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2. La cabeza de ventaja sobre el 3, Negrado. Tercero se desempeña el competidor número 1, Drian Deluxe. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. Número 3, Negrado. Pequeña ventaja sobre el número 2, la carta. Tercero se desempeña por dentro del número 1. Gana terreno al fondo el 4. El Portal. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera. El número 3, Negrado. Pequeña ventaja sobre el número 4, el Portal, que insiste por fuera. Tercero lo hace el número 2, la car. Últimos 50 metros de carrera por dentro, por fuera el número 4. El Portal le toma medio cuerpo de ventaja al número 3, tercero el 2. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 4 del Portal, segundo el 3 Neground, tercero el 2 Lacar, cuarto el 6 calificado, quinto el 1 Grand Deluxe, sexto el 7 Pain Runner. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 20 segundos, 27 centésimos, ganada por un cuerpo y 3/4 de segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 4, vacante, llave directa 4-3, 642.500 guaraníes. Trifecta 4-3-2, 1.457.400 guaraníes. Duplo 7-4, 32 aciertos, 199.900 guaraníes. Triple que finalizaba, 23 aciertos, 1.160.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la octava y última carrera.